Buen día, familia de fe. Estamos reflexionando sobre las cartas de Pablo a Timoteo y el día de hoy estaremos estudiando, reflexionando sobre los versículos 12 en adelante del capítulo 1. Y Pablo comienza dando gracias a Dios por 3 beneficios que ha experimentado desde su encuentro en aquel lugar camino a Damasco. Pablo da gracias a Dios porque lo ha fortalecido, porque lo ha tenido por fiel y porque además lo ha designado para el ministerio del apostolado. Y es entonces que la fidelidad de Pablo lo ha hecho utilizable para Dios. A menudo vemos que el servir cristiano es algo voluntario. En muchas iglesias, de hecho, se les llama voluntarios a los que sirven. Sin embargo, como cristianos, como creyentes, en lo que se refiere a Jesús y a la iglesia, no somos voluntarios. Somos esclavos, somos siervos de Jesús y la fidelidad es algo que se espera de estos servidores. Tú no tienes que ser inteligente para ser fiel. Tú no tienes que ser talentoso o dotado para ser fiel. La fidelidad es totalmente alcanzable y cada uno de nosotros puede ser fiel en el ámbito que Dios nos ha puesto. Ministerio simplemente significa servicio. En el lenguaje original del Nuevo Testamento no había nada elevado o espiritual acerca de esta palabra. Solo significaba trabajar duro y servir. Sin embargo, para Pablo, este ex blasfemador, este perseguidor del pueblo de Dios, ser designado al ministerio del apostolado era un gran honor. El pasado de Pablo no lo descalificaba para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado. Nosotros nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizados por Dios. Pablo dice que hizo lo que hizo en el pasado por ignorancia e incredulidad. Sin embargo, la ignorancia y la incredulidad nunca nos excusan de nuestro pecado, pero sí invitan a la misericordia de Dios. De hecho, no fue la ignorancia de Pablo lo que lo salvó, sino que fue la abundante gracia de Dios, lo que conocemos como el favor inmerecido de Dios. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta frase introduce una inusual declaración de gran importancia y Pablo la usa al menos cinco veces en todas las epístolas pastorales. Pablo nos dice en este versículo que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no a aquellos que viven bajo la ilusión de su propia justicia. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Desde que Jesús vino a salvar a los pecadores, este es el primer requisito necesario para ser un hijo de Dios, es decir, ser un pecador, porque los pecadores no son descalificados para venir a Dios, porque Jesús vino a salvarlos. La afirmación de Pablo de ser el primero de los pecadores no fue una especie de expresión muy piadosa de falsa humildad. Él realmente sentía que sus pecados le hicieron más responsable a Dios que otras personas. Pablo sentía, y con merecida razón, que sus pecados eran peores porque él fue el responsable de la muerte, encarcelamiento y sufrimiento de muchos cristianos. A estos persiguió antes de que su vida fuera cambiada por Jesús. Pablo fue salvado como ejemplo de la misericordia de Dios hacia otras personas. El versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Un hombre tan malo como Pablo recibió misericordia.
Esto significa que la puerta está abierta para otros que no han sido tan malos pecadores como Pablo lo fue. Esto explica otra razón por la que Dios ama salvar a los pecadores. Ellos se convierten en un ejemplo para que aquellos que han de creer en Él puedan ver la maravillosa gracia de Dios. Dios quiere que otros vean lo que Él puede hacer al trabajar en nosotros. Esta verdad, esta enseñanza doctrinal que cambió la vida de Pablo fue la verdad que ordenó a Timoteo que guardara al principio de este capítulo. Pablo concluye esta sección alabando al Dios que lo salvó. El versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no podía pensar en lo malo que él era y en cuán grande era la salvación de Dios y en cuán grande era el amor de Dios sin caer rendido en una alabanza espontánea. El versículo 17 dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Esta explosión de alabanza muestra que Pablo conocía, pero que también amaba a Dios. Él sabía que Dios era el Rey de los siglos, que gobierna y reina en poder absoluto y gloria. Él sabe que Dios es inmortal, existiendo antes que todo lo demás existiera, y siendo el creador de todas las cosas. Él sabía que Dios era invisible, no es conocido por nosotros en su totalidad, no podemos entender a Dios por completo o conocer todos sus secretos. Él sabía que es único y sabio, que Él es Dios y nosotros no. Nosotros pensamos que nuestros planes e ideas son muy importantes, pero solo Dios sabe y entiende absolutamente todas las cosas. Sabiendo todo esto acerca de Dios, Pablo no podía dejar de alabarle. Si alguna vez tenemos problemas para adorar a Dios, es porque no lo conocemos lo suficiente. Mi estimado hermano, déjame decirte que si en algún momento nos sentimos que no somos incapaces de servir a Dios en esta batalla de la fe, recuerda que Dios usa gente indigna. Recuerda que sirves a un grande Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar precisamente en que Dios es grande y puede usar a todo hombre que Él desee usar, siempre y cuando su gracia transformadora se aplique en ese corazón, porque la gracia de Dios transforma todo. Dios te bendiga.